última. Primera Sí, reacción, no, bueno, Sergio. también yo, la verdad que yo sé lo que me va a preguntar, pero mi respuesta, mejor no me pregunte porque mi respuesta no es objetiva. Yo soy de otra generación, soy de una generación que mandaron a nuestra generación 74 días a una isla, porque recién lo escuchaba que fue a una isla, que fue Ibiza, de la generación que mandaron a chicos 74 días a una trinchera, con frío, con agua en los pies, sin comer. Y los trajeron a Argentina y nadie le agradeció por haberlos, y quedaron 649 en el camino. Entonces, yo la verdad que me parece que es una obligación como argentino, hacer la cuarentena, es una obligación patriótica hacer una cuarentena. Eso de andar agradeciendo porque hace la cuarentena, la verdad a mí no me... Y lo digo con la sinceridad que soy. Siempre. Me parece que tenemos la obligación moral de hacer la cuarentena y son 14 días. ¿Y qué pasa con los transgresores, digo, los que salieron con los autos? No sé si los chicos tienen a mano, hoy creo que hubo 1000 autos secuestrados, no recuerdo, por ahí lo tiene usted también, la Mire, cantidad. somos 44 millones de argentinos, la estupidez humana está presente en todo el mundo, no es solamente, es una proporción de lo que somos. Y lamentablemente el código ni siquiera tipifica la estupidez humana como delito. Así que, bueno, son las cuestiones, nosotros nos tenemos que preocupar por todos aquellos hombres y mujeres, niños y abuelos que tenemos que cuidar, que tenemos que aislar, que no tienen la posibilidad de estar en un hotel 5 estrellas, que la pasan mal todos los días y encima el coronavirus es como algo más que los afecta en la vida. No es tan trascendente para ellos porque durante mucho tiempo, en este último tiempo, estaban viendo cómo hacían para comer a la noche. Entonces, nuestro esfuerzo lo ponemos ahí, en trabajar todos los días. Vengo de Quilmes, la intendenta cocinando 20.000 kilos de comida todos los días para llevarle a esa gente que no se mueva de sus barrios. Hay un montón de intendentes. El esfuerzo es enorme. Hay todo un ejército. Pero hablamos otros días, Sergio, algo que me pareció muy interesante, que de vuelta usted con la sinceridad que lo caracteriza lo dijo, que es que algunos intendentes empezaron a cortarse solos. Pongo valla, pongo bloques para no entrar. Bueno, ¿Cómo lo está viendo eso? Yo creo que de a poco están entrando en razón. Me parece que hay algunos que Primero, que esto no es para actitudes individuales, ¿no? Acá se necesita espíritu de cuerpo, se necesita acciones en conjunto. Un intendente cierra un camino, entonces el de al lado, para no ser menos, quiere cerrar 2, y entonces el de al lado quiere cerrar 4, y el de al lado quiere cerrar todo el pueblo, Sí, y el otro pueblo. Y el otro decreta estado de sitio en el pueblo a las 6 de la tarde, y el otro, para no ser menos, a las 4, y el de al lado todo el día, nadie sale. Entonces entramos en una psicosis que además, lejos de ayudar, o por ejemplo, como ayer, un intendente que no quería dejar entrar a un paciente a hacer su cuarentena que estaba infectado al pueblo, y la gente quería ir a hacer un escrache a su casa. O sea, estamos hablando... La verdad no lo conozco el caso, si me lo puede contar. Llegamos ya al extremo de la estupidez humana. Entonces, le vuelvo a repetir a esos intendentes que lejos de, además que no solamente está perjudicando al pueblo, porque el virus no hay montículo de tierra que pase, sino que además está... perjudicando el accionar. Ya hay lugares donde los camiones no pueden transitar, y el éxito de esta cuarentena pasa que la Argentina está abastecida, y además ahora tenemos que cerrar las fronteras, por lo tanto todo el movimiento interno de camiones. Usted en el mercado central, por ejemplo, tiene 500 camiones que vienen de Paraguay, Brasil y Chile todos los días, que hoy no van a venir. Entonces hay que esa cadena de abastecimiento es fundamental que se aceite y que se acelere mucho más. Pero háblele al ciudadano de a pie, que yo, un pueblo donde no hay ningún caso. Hay no es la provincia de Buenos Aires, que concentra junto con la capital el 70% de los casos, pero hay provincias que no tienen nada, pueblos que no tienen ningún caso, y que el vecino sale y le dice: yo, está todo muy bonito lo que usted dice, doctor Berni, ciérrenme el pueblo, que no entre nadie, no quiero más a nadie. Que de esto se sale con actitudes colectivas, no con actitudes individuales. Todas las grandes crisis que tuvieron los países que hoy son grandes surgieron de las voluntades colectivas, poniendo el interés colectivo por delante del interés individual. ¿Está previsto endurecerse más sanciones para los que no cumplan, circulen sin el permiso o que decidan hacer la vivada que recién mencionábamos? Sí, está. Esto, obviamente, usted calcule que esto no es producto de la improvisación, sino que esto cayó una bomba biológica de la noche a la mañana que nos cambió la vida a todos, nos cambió los hábitos, nos cambió la costumbre y cambió la logística interna de un país, y que hay que ir regulándola no día a día.
minuto tras minuto, porque usted toma una medida, tiene consecuencias, entonces tiene que volver a rever, y la verdad que en tiempo récord se está abasteciendo, porque lo más importante es lograr el abastecimiento, porque para que la gente no salga, para que la gente, porque si se me desabastece el supermercadito de la esquina, me tengo que ir al de 5 cuadras y ya circulo más y el virus circula más y todo el esfuerzo que estamos haciendo no sirve para nada. Entonces necesitamos que las voluntades colectivas estén atrás de este gran interés, que es el interés general, y mantener esta cuarentena transitándola con la mayor normalidad dentro de la restricción circulatoria. Javier, querías preguntar algo al doctor Berni. ¿Es cierto, ministro, que el otro día en la reunión de Olivos usted le propuso al presidente endurecer las medidas restrictivas de circulación? Sí, yo creo que a medida que se va ajustando, como decíamos recién, que el país se va acomodando, porque esto es inédito, como todos lo dicen, es inédito, aparte es un efecto global, no es solamente en la Argentina, entonces trastoca todo. Podemos ir ajustando, que los supermercados se vayan alterando en el día de acuerdo a la cadena, las estaciones de servicio, que haya un horario más reducido para hacer las compras, cuestión de que en vez de que haya doble turno, haya un solo turno, toda medida. ¿No se juntaría gente, ¿Cómo? Berni, no se juntaría más gente si reducen el horario? Bueno, hay que organizarse, mire, el éxito de esto es la organización comunitaria. Esto es a lo que yo me refería, que la producción pone en pantalla. Esto ya no es montículo de tierra, esto es un bloque de cemento, de hormigón, que yo qué cosa es, que está bloqueando. Si no me equivoco, ¿es San Andrés de Giles este lugar? Es San Andrés de Giles. ¿Qué opina de esto? Vuelvo a repetir, más allá de que, porque el doctor seguramente le va a encontrar una explicación jurídica, ¿no? Y la anticonstitucionalidad de todo eso, estamos hablando que lejos de mejorar, perjudica el conjunto, porque no pueden pasar los camiones, no se puede hacer, complica mucho más. O sea, no están autorizados los intendentes, primero no tienen competencia de ningún tipo. Ni siquiera, o sea, lo más importante no es la restricción jurídica, sino la restricción de conciencia. No pueden ser tan inconscientes. Yo digo, no tiene, por la duda un intendente no puede hacerlo. Esto no es somos un país federal todavía. No es una cuestión, le vuelvo a repetir, ni siquiera es una restricción jurídica, es una restricción de conciencia, es una restricción de sentido común, de razonabilidad. Me corrijo, esto sí es San Andrés de Giles, lo anterior es Zárate, lo que estamos, el del bloque de cemento que habíamos visto. Si lo están viendo los intendentes, ¿qué le dice? No, lo peor que mi pueblo es. ¿Cuál? Zárate. ¿Y? Me da mucha pena. ¿Su intendente le puso el bloque este? Me da mucha pena. ¿Lo habló? ¿Lo charló? La senadora está encargándose de eso. La senadora nuestra de Zárate se está encargando de eso. Luis, ¿y la cantidad de intendencias en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Santa Fe, en todo el país, que no dejan pasar a los camiones que trasladan alimentos? Por eso. No, pero digamos, nosotros estamos viendo acá. Son casi 80 municipios en todo el país en donde hay restricción para la circulación de camiones que trasladan alimentos, no es que trasladan... Les advierto la zona portuaria de Rosario, Timbúes, Puerto Cabezas, va a haber un bolón, un lío ahí. Pero hoy en el Mercado Central estuve con un camión que para venir de Tucumán tuvo que hacer 600 kilómetros más, casi el doble de camino, porque por todas las restricciones de circulación de manera arbitraria que a algunos se le ocurrió poner por la duda o para no ser menos que el intendente de al lado. Esa es su ciudad, la aclaró. Sí, yo sé, sí, por eso me da mucha pena ver eso, me da mucha pena por mi pueblo. Sí, Gustavo. No, digo, la foto anterior era muy elocuente, el cartel de bienvenidos arriba y abajo una viga enorme que no dejaba transitar, pero además, digo, la propia Constitución no es una cuestión de legalismo, prohíbe las aduanas interiores, establece las responsabilidades la libre circulación nivel de gobierno y en última instancia son las autoridades que centralizan, porque si no volvés a la época feudal, donde cada uno tenía su castillo, digamos, elevaba sus tribunas y no funciona. Además de todo, es ineficaz. Yo la verdad que recuerdo la primera visita al doctor Quirós acá, cuando hablamos de la cuestión epidemiológica, porque esto es miedo y una reacción de me corto solo. Es egoísmo, eso lo único que refleja es el egoísmo de sálvese quien pueda, yo me salvo, acá no entra nadie, y es donde privan los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Y esto se sale manteniendo juntos el interés colectivo. ¿Va a durar mucho la cuarentena? El doctor creo que lo puede contestar mejor que yo, está más capacitado que yo para contestar. Va a durar, que es inmanejable. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Buenos Aires? Casi 7 millones. 7 millones. 17. 17 millones.
Sí, hay 90.000 policías, 90 y pico mil. 56. Ahí estamos. 17 millones de personas. Con un nivel de pobreza, como señalaba Calvo, no menor. Casi el 40% de la pobreza del país está... El 40%. Si alguien me ayuda, al 17 millones, el 40% ¿cuánto es? Se lo agradezco. 1.700.000. Son más de 5 millones más o menos. Más de 5 millones de personas. El fantasma que hay, y por eso se lo traslado, porque usted es de los pocos que no reniega del ejercicio de la autoridad, en el buen sentido de la palabra, de la aplicación de la ley. Hemos tenido tanto ideologismo en materia de seguridad. A pesar de eso, es inmanejable la provincia de Buenos Aires. No podés hacer cuarentena para una provincia con 17 millones, con 5 millones de pobres, con situación de indigencia. Es inmanejable. No, no es inmanejable. Hay que entender la situación. Uno siempre se tiene que poner en los zapatos del otro. Tiene que entender la situación. No es lo mismo el que vive en Adrogué que el que vive como recién, que vengo de La Matera, ¿no? Donde, como decíamos, no voy a volver a ser reiterativo, donde la gente no puede, no físicamente es imposible sostener 5 chicos en un rancho de chapa. Bueno, ahí es donde el Estado está presente, es donde estamos acompañando a esa gente, donde estamos extremando las medidas de aislación, de ayuda comunitaria, de solidaridad. Ya mañana empezamos con la policía que se dedica a desastres ecológicos, a generar desinfecciones mucho más colectivas, focalizadas en esos lugares mucho más vulnerables. Bueno, es donde la presencia del Estado y por sobre todas las cosas la solidaridad es donde se va a imponer. ¿Prendió el concepto? Puede parecer discriminatoria la pregunta, juro que no lo es, pero prendió gente que está con una dignidad, sobreviviendo, peleándola todos los días. Hay que vivir en la provincia de Buenos Aires, conocer el segundo y tercer cordón, y yo lo conozco orejita nomás, porque fui a hacer algún trabajo. Pero los que laburan ahí, de verdad los que sobreviven ahí son héroes. Hay que hacerla todos los días. Se les terminaron las changas. Yo digo, ¿prendió en este sector el concepto de cuarentena? Si vamos a la responsabilidad social, mucho más, pero muchísimo más que otros sectores sociales que tienen muchísimas más comodidades para llevar con mucha mayor holgura esta cuarentena, no tengan ninguna duda. Y además con el agravante que la gran parte de los bolsones de trabajadores que sostienen los servicios esenciales vienen de ese conurbano profundo, que se tienen que trasladar, que tienen que caminar, que se tienen que exponer, que saben que se están exponiendo, pero su familia, a pesar de todas las incomodidades, cumple con esa responsabilidad civil que es la de hacer la cuarentena. Pero no me lo va a poder tirar hacia el doctor Quirós porque digo, Bernie es no solo militar, sos abogado, sos médico, cirujano, o sea, conocés de qué estás hablando. ¿En lo personal te da temor que se desmadre el coronavirus en la provincia? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Sería un irresponsable si no tuviera ese temor y no podría estar motivado para trabajar como estamos trabajando si no tuviera ese temor, y trabajamos para que ese temor no se convierta en una realidad. Una realidad que tarde o temprano va a llegar, una realidad que este tsunami va a llegar, a la costa va a llegar, y trabajamos para que cuando llegue haga el menor daño posible. ¿Qué daño es el que va a hacer? No lo sabemos, nadie lo puede cuantificar y mucho menos puede cuantificar todas aquellas vidas que estamos salvando haciendo todas este gran trabajo con todos los intendentes y por supuesto el gobernador trabajando para reconstruir toda una salud que durante estos últimos años fue acompañada de una gran desinversión. Nos vamos a ir a España. Posición para tratar de juntar más oferta hotelera de camas para la pandemia. Ahí estás viendo entre 3.000 y 4.500 camas. Eso es lo que se calcula que van a poder sumar, y lo que se está estableciendo es trabajar rápidamente en consonancia con el sector público para ver de qué forma esto se instrumenta. O sea, todo depende de cómo se vayan lo más rápidamente posible. Sergio, digo, de tu experiencia como militar, ¿alcanza lo que hay, la estructura sanitaria? No, nada alcanza, claro, o sea, todo depende de cómo se vayan desarrollando los casos en el tiempo. Cuanto más lo podamos estirar, como bien decía recién Marangoni, mucho mejor va a poder sostenerlo el sistema de salud. Sobre todo un sistema de salud que viene muy golpeado en los últimos años, porque además de la crisis sanitaria, estamos atravesando por una crisis social. Claro. Esto no solamente pone en crisis el sistema sanitario, sino fundamentalmente el sistema, la crisis social, y por eso el gobierno está actuando casi por reflejo
en sostener todas estas medidas para que esa crisis social se pueda seguir conteniendo. Viste que nosotros los periodistas y algunos médicos también usamos una expresión que estamos en guerra. Se lo pregunto a un militar, ¿estamos en guerra? Sí, claro, estamos en guerra con un enemigo muy potente que tiene la capacidad, aparte tiene una capacidad táctica preferencial, porque desde lo táctico el que elige el enemigo, el que elige el lugar y el que elige el tiempo tiene una mayor ventaja táctica. El virus nos eligió a nosotros y va a ser el virus que decida cuándo nos va a contagiar y dónde nos va a contagiar. Lo único que podemos manejar nosotros es la capacidad de reserva del virus, que somos nosotros mismos. Nosotros podemos aislarnos y cortarle la capacidad de reserva que tiene el virus, que de lo táctico es la mejor manera de neutralizar al enemigo. Y en esto de la táctica, para seguir con esta metáfora, ¿qué conspira más, el miedo de una sociedad o la desorganización de la sociedad? El miedo paraliza, la desorganización se puede organizar. Yo me quedo con la desorganización y no con el miedo. O sea, a la organización la encauzás. A la desorganización con pasión se organiza. El miedo paraliza. ¿Y hoy vos qué notás en la provincia? Que hay una gran necesidad de organización, pero que hay una gran vocación para poner esa desorganización en un camino que cuando llegue esta crisis nos encuentre de la mejor manera posible parado. Hablale al ciudadano que te está viendo acá, digo, no solo el de tu provincia, donde vos ejercés tu función, que tiene duda, que todavía está viendo y que no, y que se exagera y que yo necesito. Hablale a esa persona. Bueno, que primero que tiene que confiar en las medidas que se están tomando. Tiene que confiar por sobre todas las cosas en el gobernador, que está haciendo todo lo posible, no solamente para conseguir camas, sino para generar los espacios junto a los intendentes para que esos grupos vulnerables puedan transitar estos periodos de la mejor manera posible, lejos o distanciados de aquellos casos de contagio, que está trabajando permanentemente para asistir a esa fuerza productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, que son sus industrias, la industria manufacturera, que permanentemente está trabajando junto a todo su equipo económico para ir generando las medidas para poder sostener en el tiempo esta crisis sanitaria, social y económica. Después vamos a hablar con el doctor Quirós de todas esas dudas que hay. Sabes que tenemos una línea telefónica y estallaron, pero digo, las vamos a repetir, dame un segundo. La consigna es clara, yo me quedo en casa, cuidarnos es cuidar a los demás y también tu oportunidad para mostrar tu talento. Podés cantar, bailar, hacer magia o lo que vos quieras. Contanos, negro. Así es, Luis, mándanos tu video de 15 segundos al 11 7008 0000.